En una ciudad del norte, vivía una mujer llamada Valeria. Tenía 28 años cuando esta historia comienza, aunque para cuando termina ya no era la misma mujer. No porque el tiempo la hubiera cambiado, sino porque la vida la había partido en dos, y ella había tenido que decidir qué hacer con los pedazos. Valeria era de las que llenan los espacios. Cuando entraba a un lugar la gente la notaba, no porque fuera escandalosa, sino porque tenía esa energía de las personas que viven de verdad, que ríen de verdad, que se enojan de verdad. Tenía el cabello oscuro y largo, ojos que cambiaban de expresión con una velocidad que hacía difícil ocultarle algo, y una risa que según sus amigas era imposible no contagiarse. Trabajaba como guardia de seguridad en eventos nocturnos, igual que Sebastián, el hombre que se convertiría en el centro de esta historia. Lo conoció por casualidad, como se conocen las personas que van a importar demasiado. Un amigo en común los presentó una noche de trabajo, y desde esa primera conversación algo quedó suspendido en el aire entre los dos. Sebastián era alto, de movimientos tranquilos y palabras escasas pero precisas. No era de los que hablaban mucho, pero cuando hablaba valía la pena escuchar. Tenía sentido del humor seco que a Valeria le hacía gracia, y una lealtad hacia sus amigos que ella encontraba admirable. Durante meses fueron construyendo una amistad que los dos sabían que era algo más sin que ninguno lo dijera todavía. Cuando finalmente se dieron el nombre correcto a lo que sentían, Valeria sintió que había encontrado algo que no sabía que le faltaba. No era solo el deseo, aunque eso también estaba. Era la sensación de estar con alguien que la conocía de verdad, que sabía cuándo necesitaba silencio y cuándo necesitaba que le dijeran que todo iba a estar bien. Los primeros años fueron de construcción. Los dos trabajaban noches y dormían días, vivían en ese ritmo particular de quienes se ganan la vida cuando el mundo descansa. Era cansado, pero el dinero alcanzaba y había algo romántico en compartir ese mundo nocturno que la mayoría de la gente no conocía. Cuando la madre de Valeria tuvo que irse a vivir con la abuela por problemas de salud, Valeria no quiso quedarse sola en el departamento. Fue natural que Sebastián se mudara con ella, natural y además necesario, porque para ese momento los dos ya no se imaginaban el uno sin el otro. Vivir juntos reveló lo que los noviazgos a veces esconden, no cosas malas, solo cosas reales. Sebastián era ordenado hasta la obsesión. Valeria dejaba los libros en cualquier parte y olvidaba cerrar las puertas de los cajones. Él no hablaba cuando estaba cansado y podía pasar horas en silencio absoluto. Ella necesitaba conversación para procesar las cosas, le costaba quedarse callada cuando algo la inquietaba. Pero se entendían, eso era lo que importaba. Se entendían de una manera que Valeria no había experimentado antes con nadie y que le parecía suficiente para todo lo demás. Los años fueron pasando. El trabajo seguía siendo el mismo, las noches largas, los eventos, el cansancio acumulado, que a veces hacía difícil recordar cuándo había sido la última vez que los dos habían tenido tiempo real el uno para el otro. No para el trabajo, no para los pagos, no para los problemas del departamento, tiempo solo para ellos. Fue en el 5º año cuando Valeria empezó a sentir algo que no sabía bien cómo nombrar. No era infelicidad exactamente, era más como una distancia que se había instalado entre los dos sin que ninguno la hubiera invitado y que nadie estaba haciendo nada por cerrar. Sebastián llegaba del trabajo, comía, veía el teléfono, dormía. Valeria hacía lo mismo, los dos en el mismo espacio, pero cada uno en su propio mundo separado. Ella intentó hablarlo algunas veces. Sebastián escuchaba, asentía, decía que tenía razón, que había que cambiar las cosas. Y durante unos días algo mejoraba, pero luego la rutina volvía a tragarse todo como siempre. Fue entonces cuando Valeria consiguió un nuevo trabajo de día que le cambió los horarios y con ellos el entorno. En ese trabajo conoció a Rodrigo. Rodrigo era casado, 2 años mayor que ella, con una manera de hablar que hacía sentir a la persona frente a él como si fuera la única en el cuarto. Al principio fue solo conversación de trabajo, cosas del día a día, comentarios sobre los jefes, bromas sobre el café de la oficina. Pero las conversaciones fueron creciendo y con ellas algo que Valeria reconoció tarde, porque no quería reconocerlo a tiempo. Rodrigo la miraba, de verdad la miraba, le preguntaba cómo estaba y esperaba la respuesta de verdad en lugar de seguir hablando sin escuchar. Le decía que era inteligente, que era graciosa, que tenía una manera de ver las cosas que a él le parecía notable, cosas que Sebastián tal vez pensaba, pero que hacía años no decía. Valeria sabía lo que estaba pasando, lo sabía con claridad desde el principio, pero la soledad que cargaba dentro de su propio matrimonio
era más pesada de lo que quería admitir, y Rodrigo era cálido y estaba ahí. Se encontraron 5 veces. 5 veces que Valeria contó después con una precisión que solo tienen las cosas que uno sabe que estuvo mal desde el primer momento. No había sentimiento real, ella misma lo reconocía. Era deseo, y era el alivio equivocado de sentirse vista por alguien, cuando el propio marido parecía haberla dejado de ver. La culpa llegó rápido y se quedó. Una culpa que no la dejaba dormir bien, que teñía cada momento con Sebastián de una vergüenza que no encontraba dónde poner. Hasta que una noche, volviendo del último encuentro con Rodrigo, Valeria tomó la decisión de que aquello terminaba ahí. No más. Había sido un error y los errores se paraban antes de que se convirtieran en algo peor. Llegó a casa con esa decisión firme en el pecho. Y encontró a Sebastián sentado en la cocina con el teléfono en la mano y una expresión en la cara que ella nunca le había visto. La había descubierto. Las horas que siguieron fueron las peores de su vida. Una pelea que empezó con palabras y escaló hasta lugares que ninguno de los dos hubiera querido llegar. Valeria intentó explicar, intentó hablar de la distancia, de los años de rutina, de sentirse invisible. Sebastián no quería explicaciones. Quería que ella entendiera el tamaño de lo que había hecho. Y tenía razón. Eso era lo más difícil de todo. Que él tenía razón. Cuando el agotamiento pudo más que el enojo, cuando ya no quedaban palabras nuevas para decirse, se fueron a dormir. Valeria tardó horas en cerrar los ojos. Cuando los cerró, lo hizo sabiendo que al día siguiente todo iba a ser diferente, que algo se había roto que no sabía si podía arreglarse. Lo que no sabía todavía era que lo que vendría después iba a romper muchas más cosas antes de que algo pudiera comenzar a sanar. Al día siguiente, Sebastián dijo que la perdonaba. Lo dijo con esa voz tranquila suya, sentado a la mesa del desayuno como si estuviera hablando del clima o de los pagos del mes. Valeria lo miró buscando en su cara algo que le dijera cómo recibir esas palabras. Sebastián tenía los ojos fijos en la taza de café y la mandíbula apretada de una manera que ella conocía bien. Era la cara de alguien que ha tomado una decisión con la cabeza, pero que el cuerpo todavía no ha procesado. «Te perdono», dijo, «pero necesito tiempo». Valeria asintió. Era lo mínimo que podía hacer. Era lo mínimo que merecía. Lo que siguió fueron semanas que Valeria describiría después como caminar sobre vidrio todos los días. Sebastián cumplía su palabra en lo formal. No volvió a mencionar lo que había pasado, no la insultaba, no le gritaba. Pero había algo en su manera de mirarla que había cambiado. Una frialdad que aparecía y desaparecía sin previo aviso, como nubes tapando el sol. A veces estaba bien, y los dos podían estar en el mismo cuarto con algo parecido a la normalidad. Otras veces, él la miraba de una manera que hacía que Valeria quisiera desaparecer. Ella lo entendía, o al menos lo intentaba. Se lo había buscado. Había tomado decisiones malas, y ahora estaba viviendo las consecuencias, y eso era justo aunque doliera. Valeria renunció al trabajo donde había conocido a Rodrigo. No lo pensó mucho, simplemente lo hizo. Necesitaba eliminar todo lo que pudiera quedar de ese capítulo, y ese era el primer paso. Consiguió otro trabajo en menos de 2 semanas, y comenzó de cero en un entorno nuevo donde nadie sabía nada de ella ni de lo que había pasado. En casa hacía todo lo que podía pensar para reconstruir lo que había dañado. Cocinaba, se ocupaba de los pagos, buscaba planes para los fines de semana, intentaba conversaciones que antes surgían solas y que ahora había que construir con esfuerzo. Sebastián participaba a veces. Otras veces se quedaba en el silencio que siempre había sido su refugio, pero que ahora tenía una textura diferente, más densa, más difícil de atravesar. Los meses fueron pasando, y con ellos algo fue cambiando de maneras que Valeria no esperaba. No fue gradual ni ordenado. Fue más bien como cuando el clima cambia de golpe, y uno se da cuenta de que ya hace calor sin haber notado el momento exacto en que el frío se fue. Valeria se enamoró de Sebastián otra vez. No del Sebastián de los primeros años, sino de este, del que había sido herido y había decidido quedarse de todas formas, del que se levantaba temprano y hacía café para los dos aunque estuviera enojado, del que a veces en la noche extendía la mano y le tocaba el hombro sin decir nada como si fuera un recordatorio de que seguía ahí. Se enamoró de él con una intensidad que la sorprendió porque no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Era más pesado y más real y más consciente. Cuando uno está cerca de perder algo, aprendió Valeria, aprende a verlo de una manera que no era capaz antes. Fue en ese momento,
cuando las cosas empezaban a tener algo parecido a un equilibrio frágil pero real, cuando Valeria descubrió que estaba embarazada. La prueba positiva en sus manos fue un mundo cayéndosele encima. No porque no quisiera ser madre, siempre había querido serlo, sino porque el momento era exactamente el peor posible. La relación todavía estaba en proceso de cicatrización. La situación económica era ajustada. Y encima de todo eso, había una culpa que Valeria no había terminado de procesar y que la noticia del embarazo revolvió de maneras que no esperaba. Cuando le dijo a Sebastián, la reacción de él fue como una bofetada. No le creyó. O peor, le creyó el hecho pero no la naturaleza del hecho. Le pidió que se hiciera un examen de sangre. Lo dijo sin levantar la voz, con esa calma suya que a veces era la cosa más hiriente del mundo, porque no dejaba espacio para responder con enojo, sin quedar como la exagerada. Valeria se hizo el examen. Positivo. Sin ninguna duda. Cuando llegó con el resultado, Sebastián lo miró, asintió, y dijo que le costaba entender por qué ahora. Como si el embarazo fuera una decisión que ella había tomado sola para complicarle la vida. Valeria lloró esa noche sola en el baño con el agua de la ducha abierta para que él no la escuchara. No era solo por la reacción de Sebastián. Era por todo junto, por el peso de los meses anteriores, por la culpa que seguía ahí, por el miedo de traer una hija al mundo en medio de todo aquello. Porque era una niña. Lo supo semanas después, y desde el momento en que lo supo la niña se convirtió en la razón por la que Valeria se levantaba cada mañana y decidía seguir intentando. Los meses del embarazo fueron agridulces de una manera que Valeria no sabía bien cómo describir. Sebastián se fue ablandando despacio. Al principio iba a las citas médicas con una expresión de obligación. Luego empezó a hacer preguntas. Luego una noche puso la mano en el vientre de Valeria, cuando la niña se movió, y se quedó completamente quieto con los ojos abiertos y una expresión que Valeria no le había visto nunca. Ella quiso creer que ese era el comienzo de algo nuevo, que la niña que venía en camino iba a ser la razón que los dos necesitaban para cerrar lo que estaba abierto y empezar de verdad. Pero los embarazos cambian muchas cosas y una de ellas es la percepción. Los sentidos se agudizan, la intuición se vuelve más ruidosa, y Valeria empezó a notar cosas que antes tal vez habría dejado pasar. Sebastián con el teléfono en ángulos que no había tenido antes, Sebastián saliendo a tomar llamadas al patio, cuando antes contestaba donde estuviera, Sebastián con un brillo de culpa en los ojos que ella reconoció, porque era el mismo brillo que había tenido ella misma meses atrás. Un día el teléfono de él se dañó, y Valeria le prestó uno mientras lo reparaban. Cuando intentó ayudarle a pasar los datos, Sebastián se puso nervioso de una manera que no tenía explicación. Rechazó su ayuda, especialmente con las conversaciones de WhatsApp, inventó excusas que no cerraban bien, y terminó tomando el teléfono y resolviendo todo solo. Valeria lo dejó pasar. Tenía 7 meses de embarazo y no tenía fuerzas para abrir una puerta que no sabía lo que había detrás. Pero la duda quedó. Unos días después, cuando Sebastián salió, Valeria tomó el teléfono. Buscó con la paciencia de alguien que no quiere encontrar nada, pero que necesita saber. Encontró una conversación con una mujer, bloqueada con contraseña. La contraseña era la misma que él usaba para todo desde que ella lo conocía. Abrió la conversación. Las palabras que leyó le subieron el corazón a la garganta. Sebastián invitando a esa mujer a la casa. Sebastián haciendo elogios. Sebastián usando palabras que Valeria reconoció, porque habían sido suyas en otro tiempo, palabras que él le había dicho a ella cuando todo era diferente. La conversación estaba incompleta, probablemente por la restauración del teléfono. No podía saber con certeza si algo había ocurrido de verdad o si había quedado en palabras, pero las palabras eran suficientes para hacerle daño. Cuando Sebastián llegó a casa, Valeria no esperó. No había manera de esperar con aquello adentro. Él negó. Lo negó todo con una facilidad que era en sí misma una respuesta. Dijo que había sido una debilidad, que ella había ido detrás de él, que no había pasado nada de verdad, que habían sido solo mensajes sin importancia. Solo mensajes, como si las palabras no tuvieran peso. Como si leer el nombre de una desconocida en el teléfono de tu marido con el vientre de 7 meses no te cambiara algo adentro que no tiene nombre, pero que desde ese momento ya no vuelve a estar en su lugar. Valeria lloró. Se fue a caminar sin rumbo por la ciudad, sin teléfono, sin bolso, solo con el dolor y el viento en la cara. Rodó en su moto durante horas hasta que el cansancio pudo más que el dolor y tuvo que volver. Cuando volvió, Sebastián la esperaba con una expresión que mezclaba culpa
y alivio de verla regresar. Habló. Le dijo que no volvería a pasar, le dijo que la amaba, le dijo que lo que había hecho no tenía excusa, pero que no había sido lo que ella estaba pensando. Valeria decidió creerle, o más exactamente, decidió actuar como si le creyera, porque tenía 8 meses de embarazo y no tenía a dónde ir, y porque en el fondo, debajo de todo el dolor, todavía lo amaba, de esa manera nueva y pesada, y consciente que había descubierto en los meses anteriores. La niña nació un martes de madrugada. Sebastián estuvo ahí todo el tiempo, sosteniéndole la mano, hablándole en voz baja, llorando cuando escuchó el primer llanto de su hija con una intensidad que Valeria no esperaba. En ese momento, agotada y abierta en canal por la cesárea, y por todo lo demás, Valeria pensó que tal vez todo lo malo había quedado atrás, que la niña era el comienzo real. 18 días después del nacimiento de su hija, Valeria se despertó de madrugada. La niña dormía, Sebastián dormía. La casa estaba completamente quieta. Valeria tomó el teléfono de él que estaba sobre la mesa de noche. No buscaba nada específico, o quizás sí buscaba algo y no quería admitirlo. Revisó mensajes, revisó aplicaciones, no encontró nada que no hubiera visto antes. Por último, casi sin pensar, abrió el historial del chat de inteligencia artificial que él usaba a veces para cosas del trabajo. Lo que leyó la dejó sin aire. Sebastián había estado usando la inteligencia artificial para pedir consejos sobre cómo acercarse a otras mujeres. Las preguntas eran detalladas y específicas. No había nombres, no había pruebas directas de nada concreto, pero había fechas. Y las fechas coincidían con exactitud con los momentos en que ella había tenido más sospechas durante el embarazo. Mientras ella cargaba a su hija, mientras iba a las citas médicas sola, porque él decía que tenía trabajo, mientras pasaba noches sin dormir con el vientre pesado y el corazón más pesado todavía. Valeria se quedó sentada en la oscuridad de la sala con el teléfono en la mano y su hija de 18 días dormida en la cuna a 2 metros de distancia, y sintió que el piso debajo de ella no era sólido, que nunca había sido sólido, que había estado caminando sobre algo que en cualquier momento podía ceder y que esta vez había cedido de verdad. Despertó a Sebastián. La pelea que siguió fue diferente a todas las anteriores. No había gritos esta vez. Valeria habló con una voz que ella misma no reconoció, baja y quieta y absolutamente rota. Sebastián negó. Dijo que eran fantasías, que eran fetiches, que esas mujeres no existían, que ella estaba interpretando mal todo. Valeria lo miró mientras él hablaba. Lo miró con los ojos de alguien que está escuchando las palabras pero que ya no les cree el sonido. Y en ese momento, 18 días después de haber traído una vida al mundo, con el cuerpo todavía recuperándose de la cirugía y el corazón en un estado que no tenía nombre, Valeria tomó una decisión. No esa noche no podía hacer nada, pero algún día iba a encontrar la manera de salir. Los días que siguieron a esa noche fueron los más largos que Valeria había vivido. No porque fueran dramáticos, al contrario, lo más difícil era precisamente eso, que desde afuera todo parecía normal. Sebastián se levantaba, hacía café, cargaba a la niña, cambiaba pañales, hablaba con voz suave cuando la bebé lloraba de madrugada. Era un padre presente y cariñoso de una manera que a Valeria le resultaba casi imposible de procesar junto con todo lo demás. Porque ese era el problema. Sebastián no era un monstruo. Era un hombre que había hecho cosas que le habían hecho daño, que probablemente seguía haciéndolas o pensando en hacerlas, pero que también era el padre de su hija y su compañero de vida, y la persona que conocía mejor en el mundo. Y esas dos verdades no podían existir juntas de manera cómoda. No había manera de ponerlas en el mismo lugar sin que una aplastara a la otra. Valeria le había dicho a Sebastián, en algún momento de los meses anteriores, que si descubría algo más se iría. Lo había dicho convencida, lo había dicho como una línea que no cruzaría, y ahora había cruzado esa línea, y ella seguía ahí. Se quedó por la niña. Eso era lo que se decía a sí misma, y era verdad, pero no era toda la verdad. También se quedó por el miedo, por la inseguridad de imaginar qué significaba irse, a dónde ir, cómo construir algo sola con una recién nacida y sin una red de apoyo real cerca. Por la voz pequeña y cruel que a veces le decía que todo aquello era en parte consecuencia de lo que ella misma había hecho primero, que de alguna manera se lo había buscado. Esa voz era la más difícil de callar. Los meses pasaron. La niña creció. Valeria aprendió a funcionar en ese estado extraño que no era felicidad, pero tampoco era colapso total. Era algo intermedio, un piloto automático
que la llevaba de un día al siguiente, sin que ninguno se sintiera completamente real. Se levantaba, alimentaba a la niña, iba al trabajo, volvía, cocinaba, dormía, repetía. No porque hubiera elegido esa vida, sino porque todavía no había encontrado la puerta de salida. Con Sebastián las cosas eran cordiales, esa era la palabra exacta, cordiales. Se trataban bien en la superficie, cooperaban con la niña, a veces hasta se reían de algo juntos. Pero Valeria había levantado una pared adentro que él no podía atravesar aunque lo intentara, y que ella misma tampoco sabía bien cómo bajar. Cuando él la tocaba sentía algo que no sabía cómo nombrar sin hacerse daño, una distancia física que venía de adentro y que no podía fingir que no existía. Cuando estaban en público juntos miraba a las mujeres cercanas y se preguntaba. No quería preguntarse, pero lo hacía igual, automáticamente, como un reflejo que ya no podía controlar. Había noches en que las imágenes llegaban solas, las fechas del historial del chat de inteligencia artificial, los mensajes con la mujer desconocida, y debajo de todo eso, su propia culpa que nunca había desaparecido del todo, que se mezclaba con el dolor de lo que él había hecho hasta que ya no sabía bien dónde terminaba una cosa y dónde empezaba la otra. Un sábado por la mañana, cuando la niña tenía casi 8 meses y dormía su siesta larga, Valeria se sentó en el pórtico de la casa con una taza de café y se quedó mirando la calle sin ver nada en particular. Era un día ordinario, sol tibio, vecinos pasando, un perro echado en la banqueta de enfrente. Nada extraordinario. Pero algo en ese momento ordinario hizo que algo adentro de Valeria se moviera de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Pensó en la mujer que había sido 5 años atrás, la que llenaba los espacios cuando entraba a un lugar, la de la risa que según sus amigas era imposible no contagiarse, la que tenía opiniones fuertes y las decía sin disculparse, la que se miraba al espejo y reconocía a la persona que veía. ¿Cuándo había dejado de reconocerse? No fue un momento dramático, no hubo revelación con música de fondo, ni lágrimas cinematográficas. Fue más silencioso que eso. Fue simplemente darse cuenta, sentada en ese pórtico con el café, enfriándose en la mano, de que llevaba meses, quizás años, viviendo como si ella fuera lo menos importante en su propia vida, como si su dolor, sus necesidades, su bienestar, fueran variables secundarias en una ecuación donde todo lo demás tenía más peso que ella misma. Había perdonado a Sebastián, o había intentado perdonarlo, pero nunca se había perdonado a sí misma. Y esa falta de perdón propio la había dejado sin defensa, sin la capacidad de decir basta cuando tenía que decirlo, sin la claridad para distinguir entre quedarse por amor y quedarse por miedo. Esa tarde, cuando la niña se despertó de la siesta, Valeria la cargó y se sentó con ella en la mecedora. La niña la miraba con esos ojos enormes y oscuros que habían heredado algo de los dos y que todavía miraban el mundo como si todo fuera interesante y seguro. ¿Qué le iba a enseñar a esa niña sobre el amor? La pregunta llegó sola y se quedó, no como acusación sino como una brújula apuntando en una dirección que Valeria no había querido mirar. Si su hija llegara a ella algún día con una historia como la suya, ¿qué le diría? Le diría que se quedara porque no había a dónde ir. Le diría que aguantara porque algo de lo que pasó era culpa suya. Le diría que el amor a veces significa vaciarse hasta no quedar nada. No, nunca le diría eso. Entonces, ¿por qué se lo decía a sí misma? Esa noche, después de que la niña se durmió y Sebastián estaba viendo algo en el teléfono en la sala, Valeria se sentó en el borde de la cama y abrió la libreta que guardaba en el cajón de la mesa de noche, una libreta que casi nunca usaba, pero que había comprado en algún momento con la vaga intención de escribir cosas que no sabía decir en voz alta. Escribió durante 1 hora, sin orden, sin estructura. Escribió todo lo que había pasado desde el principio, desde los primeros años buenos, desde la distancia que fue creciendo, desde sus propios errores, desde el descubrimiento, desde el perdón que nunca fue completo, desde el embarazo, desde la madrugada con el teléfono en la mano y la niña recién nacida en la cuna. Lo escribió todo sin juzgarse y sin justificarse, solo registrando lo que había sido real. Cuando terminó se quedó mirando las páginas llenas y sintió algo que tardó un momento en identificar. No era alivio exactamente, era más como claridad. Como cuando uno lleva mucho tiempo en un cuarto con poca luz y de repente alguien abre una ventana y uno se da cuenta de cuánto le había faltado el aire. No estaba lista para irse esa noche, no tenía un plan, no tenía dinero ahorrado específicamente para eso, no tenía todo resuelto,
pero había algo que sí tenía, y que había perdido en algún punto de los últimos años sin darse cuenta de cuándo exactamente. Tenía claridad sobre lo que quería. Quería salir. No con enojo, no con venganza, no con la necesidad de que Sebastián reconociera todo lo que había hecho, o de que el mundo supiera quién tenía razón. Solo quería salir, quería recoger a su hija, y a sí misma, y construir algo nuevo donde hubiera espacio para las dos, sin el peso de todo lo que se había acumulado en esas paredes. Los meses siguientes fueron de preparación silenciosa. Valeria ahorró con una disciplina que no sabía que tenía. Cada peso que podía separar lo separaba en una cuenta que Sebastián no conocía, no por ocultarle nada, sino porque sabía que si él lo sabía, las conversaciones comenzarían antes de que ella estuviera lista para tenerlas. Habló con su madre, que ya estaba mejor de salud y que escuchó todo sin interrumpir, y al final le dijo lo que Valeria necesitaba escuchar, que no estaba sola, que había un cuarto disponible si lo necesitaba, que la niña estaría bien. Habló con una de sus amigas más antiguas, alguien que la conocía de antes de Sebastián y que la conocía lo suficiente para decirle verdades sin suavizarlas demasiado. Su amiga la escuchó, la abrazó y dijo algo que se quedó grabado. Le dijo que perdonar a alguien que te hizo daño es un acto de libertad, pero quedarte en el lugar donde te hicieron daño esperando que cambie no es amor, es costumbre disfrazada de amor. Valeria lo pensó durante días. Costumbre disfrazada de amor. Cuántas cosas de las que sentía por Sebastián eran amor real, y cuántas eran simplemente el peso de los años compartidos, de la familiaridad, del miedo a lo desconocido. No podía saberlo con certeza, pero lo que sí sabía era que amor verdadero o no, lo que estaba viviendo no era suficiente para ninguna de las dos. Ni para ella ni para su hija, que iba a crecer viendo esa versión gris y silenciosa de su madre, y aprendiendo que así era como se veía el amor. Una tarde de martes, sin que hubiera una razón particular para que fuera ese día y no otro, Valeria preparó las cosas de la niña, metió en una bolsa lo esencial para las dos y llamó a su madre. Sebastián no estaba en casa, había salido temprano y no había dicho a qué hora volvía, como tantas otras veces. Valeria caminó por el departamento una última vez. Lo miró con esa atención que uno le da a los lugares cuando sabe que está mirándolos por última vez. La cocina donde habían cocinado juntos en los primeros años. El sillón donde habían visto películas hasta quedarse dormidos, la ventana desde la que se veía el árbol de la calle que ella siempre había encontrado bonito. Había sido su hogar, había habido cosas buenas ahí. Eso también era verdad y merecía ser reconocido. Tomó a su hija en brazos. La niña la miró con esos ojos enormes y serios que tenía cuando observaba el mundo. «Nos vamos», le dijo Valeria en voz baja, las dos juntas. Cerró la puerta. Afuera el aire era fresco, y el sol de la tarde caía horizontal sobre la calle, haciendo que todo tuviera ese color dorado de los finales de día que a veces se parecen a los comienzos. Valeria caminó hacia el carro de su madre que ya esperaba en la esquina y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad, todavía no. Felicidad vendría después, construida despacio, con trabajo y con tiempo, y con todos los días ordinarios que hacen una vida cuando uno decide vivirla de verdad. Lo que sintió fue algo más simple y más necesario que la felicidad. Sintió que podía respirar. Las semanas que siguieron no fueron fáciles. Nunca lo son cuando uno deja algo que fue importante, aunque haya dejado de funcionar. Hubo conversaciones difíciles con Sebastián, algunas en voz baja por el bien de la niña y otras no tanto. Hubo noches en que Valeria dudó, en que el peso de lo conocido jalaba más que la claridad de lo que había decidido. Hubo momentos en que extrañó cosas específicas de él. Su humor seco, la manera en que hacía el café, los silencios que antes eran cómodos. Pero hubo también otras cosas. Hubo mañanas en que se despertó sin el peso en el pecho con el que había despertado durante meses. Hubo momentos con su hija donde se encontró riendo de verdad, esa risa que sus amigas decían que era imposible no contagiarse y que ella había creído que había perdido para siempre. Hubo noches tranquilas donde el silencio era solo silencio y no la ausencia de algo que debería estar ahí. Fue en una de esas noches tranquilas cuando Valeria abrió la libreta otra vez. Leyó lo que había escrito meses atrás, toda la historia desde el principio, sin juicio y sin justificación. Y entonces escribió algo más, algo corto, al final de la última página llena. Escribió, me perdono, no porque lo que había hecho estuviera bien, sino porque cargarlo para siempre no le devolvía nada a nadie y solo le quitaba cosas a ella.
porque los errores que uno comete no tienen que definir para siempre quién uno es si uno aprende de ellos y hace algo diferente con lo aprendido, porque su hija necesitaba una madre que se tratara bien a sí misma para poder enseñarle a tratarse bien también. «Me perdono», escribió, y esta vez lo sintió de verdad. La vida que construyó después fue modesta y honesta. Un departamento pequeño cerca de su madre donde la niña tenía su propio cuarto decorado con dibujos que Valeria pintó ella misma en las paredes. Un trabajo nuevo que no era perfecto, pero que le daba horarios razonables y gente a su alrededor que no sabía nada de lo que había pasado y que la conocía solo como era ahora. Amistades que había descuidado durante años y que resultaron seguir ahí cuando ella extendió la mano. Sebastián siguió siendo el padre de su hija. Eso no cambió y Valeria no quería que cambiara. La niña lo necesitaba y él la amaba con una claridad que nunca había estado en duda. Aprendieron a ser padres separados con una civilidad que al principio costó trabajo y que con el tiempo fue haciéndose más natural. Un domingo, mientras veía a su hija gatear por el piso de la sala, persiguiendo un juguete con una concentración absoluta y cómica, Valeria pensó en todo lo que había pasado, en los errores propios, en los errores ajenos, en los años de gris, en la madrugada con el teléfono en la mano, en la tarde que cerró la puerta y sintió que podía respirar. Pensó si era posible el perdón verdadero, el que limpia el corazón por completo y no deja cicatriz. Llegó a la conclusión de que quizás el perdón verdadero no era la ausencia de cicatriz. Quizás era aprender a vivir con la cicatriz sin que te defina, sin que sea lo primero que ves cuando te miras, sin que sea la razón por la que te quedas pequeña. Su hija levantó la vista del juguete y la miró. Le sonrió con esa sonrisa sin dientes todavía, que era la cosa más honesta que Valeria había visto en su vida. Le devolvió la sonrisa. Afuera la tarde caía sobre la ciudad, con ese color dorado que a veces se parece a un comienzo. Y Valeria, que ya no era la misma mujer que llenaba los espacios cuando entraba a un lugar, sino algo mejor que eso, una mujer que sabía lo que había sobrevivido y lo que había aprendido, respiró hondo y decidió que ese domingo ordinario era exactamente suficiente. Que ella era exactamente suficiente. Y eso, después de todo, era lo que siempre había necesitado saber.